Con sus 7 décadas como monarca, Isabel II fue la reina que más tiempo permaneció en el trono de la Gran Bretaña. Elizabeth Alexandra Mary nació en Londres el 21 de abril de 1926. La hija mayor de los reyes Jorge VI e Isabel fue educada en casa por preceptores privados. Isabel II no estaba destinada a ser reina, pero la abdicación de su tío Eduardo VIII la colocó en el camino de la sucesión. Su coronación en 1953 fue la primera en ser televisada. En 1947 contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, con quien tuvo 4 hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. El 9 de abril del 2021, su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, falleció 2 meses antes de cumplir 100 años y 12 días antes de que ella misma cumpliera los 95 años. El matrimonio de Isabel II fue el más duradero en la historia de la familia real. La pareja permaneció unida más de 74 años. Un monarca británico es soberano de 16 estados independientes. 10 de ellos están en América, incluyendo a Canadá. El reino de Isabel II recorrió la segunda mitad del siglo XX e incluyó la Guerra Fría, el Brexit y la pandemia de coronavirus. Celebró jubileos de plata, oro, diamante, zafiro y platino. La norma que regula la sucesión al trono británico sufrió una enmienda en 2013, por lo que se establece que tienen preferencia los hijos nacidos en primer lugar con independencia de su sexo, eliminando la prevalencia histórica de los varones sobre las mujeres. El orden sucesorio establece que su hijo mayor, el príncipe Carlos de Gales, ascenderá al trono siguiendo a su madre, la reina Isabel II. Canadá está de luto por la muerte de la reina Isabel II. Hoy las banderas han sido izadas a media asta. Y es que hay que recordar que este país, antiguo dominio del Reino Unido, desde su creación en 1867, se estableció como una monarquía parlamentaria en la cual el monarca británico sigue siendo el jefe de Estado. En un breve pero emotivo mensaje, el primer ministro Justin Trudeau dijo que Canadá echará de menos a la reina, quien visitó en 22 ocasiones al país. En Ottawa, la gente ha comenzado a pagar tributo a Isabel II en un libro de condolencias colocado en Rideau Hall, que es la residencia oficial de la gobernadora general, representante del trono británico. En eventos públicos se han comenzado a guardar un minuto de silencio. Ayer por la noche, las luces de monumentos y edificios públicos como la CN Tower, una de las torres más altas del mundo, fueron apagadas en señal de luto. Y aquí en Toronto, el cantante británico Elton John rindió un sentido homenaje durante su concierto a la reina, con quien tenía una relación muy cercana. Se prevé que el día del funeral sea declarado un día de luto oficial y que el primer ministro convoque al Parlamento para aprobar una resolución de lealtad al monarca entrante. En tanto, en las ceremonias de ciudadanía, los nuevos canadienses han comenzado a jurar lealtad al rey Carlos III, nuevo rey de Canadá. Desde el Palacio de Buckingham, donde a estas horas de la noche sigue llegando gente para traer flores y para rendir tributo a la reina Isabel II. Han empezado a llegar la gente aquí primero de la tarde, cuando han tenido noticia del estado grave de salud de la reina. Mucha gente se acercaba aquí únicamente para dar ánimos y desearle lo mejor a la monarca, y también para estar cerca los unos de los otros. Sabía que algo malo estaba pasando, pero no se sabía exactamente cuál era la situación de la reina, hasta que a media tarde han visto que la bandera que hay en el Palacio de Buckingham bajaba hasta medio mástil, la bandera británica, y la reina entonces han percatado que la reina había fallecido. Es un día muy triste para los británicos, un día también histórico, ya que Isabel II era la reina más longeva del Reino Unido, con 70 años en el poder. La mayoría de los británicos no han conocido otro rey ni otra reina. Era una persona que estaba muy presente en el día a día de los británicos. El príncipe Carlos se ha convertido en Carlos III de Inglaterra, nombrado en una ceremonia privada e íntima, con la asistencia de apenas unos centenares de personas en el Palacio de St. James, que se encuentra aquí junto a Buckingham, pero no va a ser coronado hasta que pasen unos meses. La reina tardó más de un año en ser coronada. Hemos hablado con algunos ciudadanos británicos para ver cómo les había afectado la pérdida de la que era su reina. ¿Qué significa la muerte de la reina aquí en el Reino Unido? Bueno, pues la reina Isabel II ha sido la reina más longeva del Reino Unido, y por consiguiente 2 generaciones han tenido que vivir bajo su reinado. Ella ha sido una imagen muy importante para todas las personas del Reino Unido, y yo diría que también ha creado un impacto en el mundo entero.
Hoy pues se vive un luto muy grande aquí en Londres y pues en todo el país, y la gente todavía está procesando lo que está sucediendo en este momento. ¿Y cómo describirías las escenas vividas aquí? Tristes. Yo creo que muchas personas han tenido un gran impacto, principalmente por todo lo que ha sucedido. Creo que todavía están digiriendo la información y pues veremos que toda esta semana me imagino que estarán expresando esa tristeza y expresando también esos tributos y el cariño que le tenían a ella. ¿Cómo te has enterado del fallecimiento de la reina? Pues me he enterado porque mi hermano me ha escrito un mensaje y ha sido muy triste. ¿Qué significa la reina para los británicos? Es que es nuestra reina, ¿no? Yo soy española y llevo poco tiempo viviendo aquí, pero es nuestra reina, entonces es muy triste. Es que no creo que pueda haber otra reina igual, la verdad. Desde Londres, Daniel Postico para Telearuba. La reacción a la muerte de la reina Isabel II por parte de los líderes mundiales llega a los pocos minutos del anuncio oficial. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden llamó a la monarca una presencia constante y una fuente de consuelo y orgullo para generaciones de británicos. Su Majestad, la reina Isabel II, fue más que una monarca. Ella definió una era. Su legado ocupará un lugar preponderante en las páginas de la historia británica y en la historia de nuestro mundo. En su red social llamada Truth, el expresidente Donald Trump elogió su servicio excepcional para su gente. El expresidente Barack Obama dijo que la reina Isabel II estaba definida por la gracia, la elegancia y una ética de trabajo incansable, desafiando las probabilidades y las expectativas puestas en las mujeres de su generación. Las Naciones Unidas hablaron a través de su vocero. Fue una presencia tranquilizadora a lo largo de décadas de cambios radicales, incluida la descriminación de África y Asia y la evolución del Commonwealth. En Europa, el primero en recordarla fue el francés Emmanuel Macron con un retrato de la reina, y también Volodymyr Zelensky de Ucrania envió su sentido pésame. La recuerdo como una amiga de Francia, una reina de buen corazón que ha dejado una impresión duradera en su país y su siglo. En América Latina, varios líderes recordaron a Isabel II, desde Venezuela a Ecuador, mientras el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se conmovió hablando de ella. Canadá es miembro del Commonwealth británico. Ella era una de mis personas favoritas en todo el mundo y la voy a extrañar mucho. Boris Johnson, ex primer ministro de Reino Unido, quien vio a la reina el martes para presentarle su renuncia, dijo en Twitter que este es el día más triste para su país. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.